Director de proyectos del Instituto de Gestión de Ciudades en Rosario, un equipo interdisciplinario de profesionales dedicado al diseño e implementación de políticas públicas urbanas y territoriales. Cuenta con experiencia de planificación en ciudades de diferentes magnitud y contextos. Desde IGC incorporan metodología de participación social y ciudadana para involucrar a los actores del territorio en la coproducción de propuestas de actuación. En este sentido, en los últimos años ha profundizado su tarea en procesos de integración sociourbana, que permitan reducir las brechas de desigualdad en las ciudades. Es socio fundador y expresidente de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar acá. Y bueno, cuando quieras, largamos. Esto no es un río, esto es un mar. Eso es lo que dijo Oriol Bohigas hace 40 años atrás, un poquito menos, cuando llegó a la ciudad para hacerse cargo de uno de los proyectos más relevantes que tuvo la ciudad en su vinculación con el río. Llegaba ahí para poder empezar a trabajar en las obras en el proyecto del Parque España, algo que venía a ubicar a la ciudad en el retorno de la democracia, en unas ganas de transformar las cosas, de transformar la realidad, en donde la ciudad venía como muy cascoteada, no tan diferente a lo de ahora, pero más o menos, y empezaba como a jugar en otra liga, empezaba a tener vinculaciones con otros actores sociales, y empezaron a suceder cosas que no sucedían desde hace tiempo. Esto de, como planteaba Mariana, esto de la vinculación de la ciudad con el río era como un anhelo generalizado, pero que se iba pasando y pasando los años y que no terminaba, no acababa. Y apareció esto de la mano de Oriol y su estudio, y dos estudios locales en donde yo iniciando algunas herramientas para empezar a trabajar con arquitectura y fundamentalmente con los temas urbanos, que eran los que me interesaban, empezamos a trabajar en algo que era un edificio, un espacio público, un balcón, una cosa como media rara que nosotros no habíamos visto demasiado, pero que tenía algunas virtudes, la posibilidad de poder pensar de una manera diferente, de poder ver que unos túneles que bajaban los ferrocarriles hasta el puerto, y el puerto se había corrido hace un tiempo porque estaba en el frente de la ciudad, se podían resolver problemas de circulación vial que la ciudad los tenía. Otros viejos túneles se podían transformar en un complejo cultural en donde se podía asistir a cosas diferentes, en donde por el otro lado no dejaba de ser y guardar este vínculo de la pesca y un sector popular abierto para toda la población. Y fue generando no solamente como un nuevo lenguaje, unas nuevas formas, probar de que se podía y que se podía ir por más, de animarse a que esa ciudad que venía como muy castigada, una ciudad que todos tildaban de gris y bien merecida lo tenía el término, podía pensar en otras cuestiones. Y esas cuestiones fue empezando a disparar en esto de decir recuperemos esa relación con el río de la manera que sea, peleemos metro a metro, cuadra a cuadra, en los 32 kilómetros de costa que tiene, la ciudad. Y el espíritu, de lo que posteriormente fue sucediendo estaba muy vinculado a los 90, al neoliberalismo, a la privatización. Y fue Rosario que salió con un discurso diferente, un discurso de que los espacios tenían que ser los espacios públicos democráticos y ganados por la ciudad. Y adherimos a este concepto que si en algo tenían que derrochar las ciudades y sobreinvertir era en el espacio público, porque el espacio público era aquel que podía, desde un gobierno local, de alguna manera empezar a equilibrar las balanzas, de ser lo mismo para un sector alto o para un sector pequeño o más bajo esta posibilidad de uso y goce de la ciudad. Y se fueron como apareciendo distintos imaginarios y distintas concreciones. Esto es decir, no podemos perder balcón que no sea permeado al río, no podemos hacer que toda vereda se arme. Y si la vereda no podía ser porque la topografía no lo daba, caminemos sobre el agua. Y el paseo del caminante se transformó en un punto en donde era una ampliación de vereda que terminaba en un pequeño puerto para cruzar a la isla. Y lo que eran los íconos de los puertos, que eran los hilos, se transformaron en museo de arte contemporánea. La ciudad se fue como animando a hacer otras cosas, a jugar
en otras ligas, a disfrutar de otra manera el uso y goce de esa ciudad y el uso y goce de ese río que era, digamos, que era un mar. Y ese vínculo, esa relación permitía no solamente generar desde la cuestión esta de Belgrano izando la bandera nacional y el monumento que le hacía, digamos, de alguna manera recordar y recuperar todo ese gran espacio con esos galpones que se ven ahí reciclados, el hecho de poder usar ese río navegable como recurso, como bien lo planteaba, digamos, Marcelo, y podía ir generando un sistema portuario realmente de alta complejidad y que podía generar economía, puesto a producir el territorio, como también planteaba Mariana. Y el agua empezó a tener como otras cartografías, que no solamente eran los bordes de esa costa, sino a jugar en esto, que nos empezaba a vincular con la Mesopotamia, nos empezaba a tener, digamos, una relación con otros países del sur de la América Latina. Con cosas que estaban buenas y con cosas que no estaban tan buenas. La vinculación, digamos, con Entre Ríos, con el puente Rosario Victoria, fue, digamos, esta cosa que pasó 40 o 50 años después de que se había pensado o algo más, pero también empezaron a generar esto del sistema portuario más complejo y más grande de América Latina, pero para que sea el concentrador de la exportación de soja del país. Y el tema de la soja tiene impactos ambientales, un modelo productivo que tiene externalidades, que no es joda, digamos, y que genera una cantidad de inconvenientes, pero que en esa mezcla de cosas, y como todo sucede de parte de externalidades positivas y otras negativas, el agua estaría siendo protagonista. Y esa cuestión de esa búsqueda democrática de la ciudad se fue transformando con otros actores, con otros imaginarios y con otras búsquedas. Ciertos sectores de privilegio de la ciudad plantearon, hay que cambiarle el skyline de la ciudad, como para poder generar esta imagen de ciudad global, y fueron apareciendo en otros sectores estas posibilidades de poder pensar la ciudad con otra morfología, con otros jugadores, con otros inversores, ya no eran los desarrolladores locales, aparecieron los grupos financieros internacionales a poder trabajar en estas inversiones que tenían una escala distinta. Aparecieron otros íconos del barquito de papel, digamos, que de alguna manera empezaba como a generar una nueva imagen de lo que aparecía como una supuesta modernidad. Una supuesta modernidad en donde también generaba algunas dudas. ¿Quién construye todas estas cosas? ¿Quién vive ahí adentro? Si a la noche cuando vos vas las luces no parecen prendidas. Y las sospechas fueron como generándose y los dolores también, digamos. Algunos lo expresaron de manera como más poética porque el barrio que era de ferroviarios y de trabajadores se fue gentrificando y fueron apareciendo como algunas otras cosas que algunos antes de poder desaparecer dejaron como su huella. Pero también todas estas cuestiones de proyectos, de inversiones y demás, tienen como expresiones que algunos los fueron como retratando dentro de los mismos íconos que estaban generando. Esta posibilidad de quién, digamos, de que lo que uno sospechaba, no era uno solo que lo sospechaba, había muchos que lo sospechaban. Digamos, y con intervenciones de ese tipo lo que hacían eran visibles hasta el nivel de que los propios medios locales lo podían plantearlo. Pero no obstante todo eso fueron por más. Y lo que era una ciudad pública fue planteando, digamos, poder tener, digamos, nuevos íconos, no bastaba con los que estaban ahí. Digamos, y lo que se plantearon, una cosa que expresó jubiloso el gobierno municipal mandando ese proyecto, en donde decía la importancia de tenerla más alta, la posibilidad de decir, tengo la segunda torre más alta del país, y en una votación terriblemente dividida, terriblemente disputada, pero terriblemente ganada por lo que las impulsaban, ese edificio, digamos, se le dio autorización para poder construir. Lo más doloroso de todo eso es que además venía de la mano de dos actores, desarrolladores inmobiliarios muy importantes, y una empresa, una cooperativa, que era Sancor. Sancor fue el ejemplo de las cooperativas de producción de Santa Fe y Córdoba, que reunía a los pequeños productores de los tambos locales para no desaparezcan y construyó la empresa alimentaria más importante del país, que ya no es cooperativa. Pero Sancor agarró otra pata, la pata de Sancor Seguros, la que se dedica al negocio financiero. Este edificio está hecho por ellos. Está hecho, no está hecho. Está permitido por esos actores y promovido por esos actores, porque hoy el negocio es más conseguir la habilitación para cuando dé lugar, más que la propia construcción. Prometen empleo hoy, pero en realidad es una reserva como un potencial trabajo.
digamos, en esta nueva geografía y en estos nuevos mapas, el río siguió siendo protagonista y a poder como adquirir algún lenguaje cotidiano. Sarmiento y el río era la forma y la dirección de decir me encuentro en el Parque España, era parte de como era una calle. Dorrego y el río era donde se empezaban a juntar los jóvenes en el bar que tenía onda en ese momento. Oroño y el río era el lugar para llegar al Museo de Arte Contemporáneo. Francia y el río era la posibilidad de encontrarse enfrente del barquito. Pero en esa lógica que abarcaba un sector de la ciudad y no a todos, en algún momento, y bastante tiempo más cercanos atrás, hará 3 años más o menos, aparece un barrio popular, una chica trans que llega a un barrio para pedir que le ayuden a cambiar su identidad de género y que quería trabajar, digamos, quería cambiar su documento. Cuando le preguntamos dónde vivía, dice, vivía en Somoza y el Río. Somoza y el Río. Somoza no es una calle que estaba dando vuelta por esos lugares. Somoza y el Río estaba ahí. Estaba en el barrio de Nuevo Alberdi. El barrio de Nuevo Alberdi de los barrios populares, que también tiene el agua como protagonista, pero con otras virtudes, digamos, y otros inconvenientes que se le dan para la ciudad. Aparte de la ciudad como riesgo, el agua como riesgo, como planteaba recién, digamos, Marcelo. El río no era el río, era un canal, y era un canal que desbordaba cada tanto porque aguas arriba, el modelo sojero, las urbanizaciones que se venían dando y los canales clandestinos, hacía que ese era territorio naturalmente bajo, sea cada vez un potencial más inundable, pero que los que se inundaban eran los barrios populares. Y como los barrios populares no tienen el mismo valor y el mismo peso en la sociedad, pasan desapercibidos, hasta que por ahí se empiezan como a visibilizar, como se empezaron a visibilizar por movimiento de la propia sociedad, acompañado por organizaciones sociales y acompañado por una movida que en algún momento hace carne. Y no solamente para poder armar y mitigar todos estos problemas, sino que en unos años atrás, detrás de una ley muy importante, que es la Ley de Integración Sociourbana y de Barrios Populares, se da la posibilidad de trabajar en la urbanización de Nuevo Alberdi. El barrio, digamos, que había sufrido y que sufre toda esa historia, tenía la posibilidad de empezar a gestar una nueva vida, pensando en otras cosas que no podían ser el drama, digamos, permanente. Nuevo Alberdi venía de una historia, no parecía de un repollo, digamos, sino que tenía una historia de lucha contra las inundaciones, pero que en ese caso convergieron, digamos, las mismas organizaciones que se empezaron a cansar, un grupo de jóvenes que empezaban a militar en el territorio y cierta sensibilidad social que visibilizó más el tema. Lo que estaban los planes de ese momento por la parte del municipio es que la parte no inundable de Nuevo Alberdi era la que estaba para poder dar proyectos a los barrios cerrados y a los clubes de campo que todavía no estaban urbanizados en la última parte urbanizable de la ciudad. Cuando esto se empezó a denunciar, empezaron a tomar noticia los medios de comunicación, el cura del barrio que lo empezó a alertar y se sumó a la lucha, y empezaron a visibilizar unos jóvenes que se llamaban Giros, un grupo independiente con una movida muy importante y que hoy son una fuerza política de referencia, que visibilizando todas estas cosas lograron, sin estar en el gobierno, poder hacer de que los barrios cerrados sea una figura no admitida dentro de las políticas urbanísticas de la ciudad. Y que ese barrio y ese sector pudiera pensarse como la última reserva de suelo como para que se pueda transformar en un barrio más integrado que pueda resolver los problemas que ese barrio tenía. Barrio que tenía vida. En ese barrio es que aparecía la Escuela de Gestión Social, la primera escuela de gestión social que tiene la provincia de Santa Fe. Y en un lugar en donde los pibes no podían terminar las escuelas, lo terminaron en la Escuela de la Ética y no solamente pudieron incluirse en el sector laboral, sino que algunos pudieron desarrollarse, digamos, como estudiantes universitarios. En ese barrio, que era una parte de zona rural, digamos, había un tambero, Oscar Licera, que no quería irse de ese lugar porque él creía que tenía que defender la última parte de la producción de alimentos que se daban en eso. Pero los aprietes eran muchos y solo no podían. Pudieron con algunos y cuando Oscar se estaba por ir, los chicos de Giros llegaron y dijeron, hagamos una sociedad, armemos una cooperativa, banquemos al que el tambo siga produciendo, pero haciendo leche solo no te va a alcanzar. Entonces armaron una cooperativa para que produzca y procese, digamos, lo que tenían como leche. Lo tradujeron en dulces de leche y lo tradujeron en quesos. Y hoy funciona como una unidad productiva con 25 personas que trabajan
alrededor de ese núcleo. En ese proceso nos sumamos como IGC para poder darle soporte técnico a ese proyecto de Nuevo Alberdi, para poder aprovechar las ventajas de un proyecto de integración sociourbana que hoy se encuentra desfinanciado por el actual gobierno, en que quitó los fondos para poder, digamos, bancar este tipo de proyectos. Nos sumamos en ese momento para poder trabajar. Fue una movida realmente muy grande porque allí viven 6.000 personas, es prácticamente una localidad de pequeña escala de las que uno conoce en Corrientes o en Santa Fe o en Córdoba. Y sobre ese trabajo empezamos como a visibilizar lo que no aparecía ni siquiera en las cartografías, digamos, poder hacer los vuelos de dron con trabajos de campo, con censistas, como para poder armar, digamos, esos mapas. Pero a la vez, casa por casa, esos 100 censistas que durante 10 días estuvieron recorriendo, digamos, el barrio, fueron informándonos de cuáles eran las particularidades de cada una de las viviendas, de las parcelas, de lo que tenía, de lo que no tenía, la situación de cada uno de las personas más grandes y más chicas, proceso con el cual conocimos a Maricel, la que vivía en Somoza, digamos, y el río. Todas estas cosas fueron además trabajado en mitad de la pandemia, en donde se empezaba como a abrir la cosa. Entonces, lo que se podía hacer a nivel de pequeños grupos también fue trabajado con estos kits que aparecen, digamos, como muy didácticos, que eran como unos kits de burbujas familiares, unos kits que dejábamos a cada una de las familias, digamos, en donde cada uno podía contar qué era lo que usaba de ese barrio y qué era lo que usaba en otro, cuál era su forma de movilidad, si lo hacía caminando, en moto, en bici, en transporte público, cuáles eran los sectores que les gustaba y que disfrutaban del barrio y cuáles eran los que le daban temor, de manera de poder construir una cartografía de usos del suelo y del territorio, pero también una cartografía de emociones que nos permitía ir como construyendo ese imaginario, digamos, colectivo. Trabajamos con las mujeres fueron un pilar fundamental en el proyecto de urbanización de Nuevo Alberdi. El 80% de las censistas que trabajaron ahí eran mujeres y eran del barrio, y tuvieron un nivel de apropiación de cada una de esas cosas de manera poco común, o que por lo menos uno lo leía y lo intentaba que suceda, pero cuando las cosas que uno imagina suceden, empiezan como a sorprender, a pesar de que sabe que tiene que trabajar, digamos, en ese sentido. Eso significó poder trabajar en un master plan, digamos, darle soporte técnico, ver qué es lo que faltaba de infraestructura, cómo se podía etapabilizar, cuáles podían ser los proyectos. Que la parte que no estaban en ese polígono punteado, que era el Renavap y que todavía era urbanizable, poder sacar una ordenanza, porque ya este grupo Giros estaba como concejales y permitió hacer una ordenanza en donde esto se urbaniza, pero el plusvalor de todo esto se vuelca como gestión de suelo para que otra parte de la ciudad se vaya regularizando. Las piezas empezaban como a calzar, las piezas empezaban como a funcionar. Los imaginarios de los jardines de infantes, de los pibes que estaban en ese lugar, empezaron como a construir estos lugares, y las plazas o los pequeños espacios reservados como tal, porque plaza no existía, fueron los lugares en donde los chicos elegían el mobiliario, los juegos, cuáles eran las cosas que iban el tipo de forestación que iba a temperar la sombra de ese lugar que era más complicado, cuáles eran los sectores que iba a tratar de no ocupar porque el agua era como más jodida y más, digamos, y más complicada. Y de pronto esto que parecía imaginario empezó como a llegar, digamos, y llegó el agua, algo tan vital y elemental. Lo que te sobraba como agua de inundación faltaba como agua potable. Y el proyecto permitió financiar la llegada del agua potable a la población. Se festejó, un laburo hermoso. Parecía que la cosa estaba como muy cerca, pero las cosas que están muy cerca por ahí tienen como altibajos. Entonces, una cantidad de proyectos que estaban en la canchita de Cervellera, que lo bancaron las mujeres porque la visión machista del barrio era que la canchita era de los pibes, digamos, y las chicas fueron bancando para todo esto y se hizo un trabajo para poder conciliar las actividades. Tenía proyecto ejecutivo, tenía los permisos, tenía las habilitaciones como la plaza comestible, pero entre las decisiones burocráticas de un Estado, que hay veces es parte del problema y muchas veces es parte de la solución y muchas veces es parte del problema, empezó como a dar vueltas con cuestiones burocráticas realmente muy tontas a ralentizar la cosa. Proyectos en donde
parecía, en donde la vieja estación de Nuevo Alberdi, aquella que le da origen al barrio, era decir, che, en los talleres de mujeres y el imaginario de los pibes, el lugar que da más temor es el de la estación, porque la estación está abandonada, los yuyos están así, y los chicos tienen que pasar al otro lado, porque este es el sector olvidado, pero todo lo otro, la escuela, el club, queda todo del otro lado, y ahí se mueren de miedo. No, pero eso no es de nuestra jurisdicción, nos dijeron. Eso depende de otros, esto depende de Nación y además hay una empresa. Dimos vuelta hasta que tosudamente consentamos con Belgrano Cargas y en un mes y medio teníamos el acuerdo con el Belgrano Cargas, con el Ministerio de Transporte, para poder hacer uso de todo ese proyecto. Se hizo el proyecto y se llevó a legajo y a presupuesto de obra. En un mes y medio lo que parecía que era imposible se logró. En un año y medio la municipalidad que tenía que poner la firma no lo puso. En ese proyecto también estaba la universidad pública. Y la universidad pública se sumaba al proyecto porque tenía un proyecto que era universidad popular, de poder bajar talleres, digamos, de oficio y de tecnicatura en oficios tecnológicos y culturales, se sumaba al proyecto. Estábamos re contentos, pero el panorama era que venían las elecciones y en la ecuación de las disputas políticas levantaron el pie del acelerador para ver qué pasaba más adelante. El proyecto quedamos ahí, pero no termina de salir. No fue lo mismo que Alambre. Alambre era el apodo de Daniel. Daniel es el que durante años bancó la única manzana que quedaba libre porque estaba la canchita de Alambre, que era la canchita que bancaba a Daniel. Con Daniel nos juntamos para ver de transformar en eso, que quede la cancha, pero que además se pueda hacer como un parador, una especie de mini terminal para que el transporte público pueda entrar al barrio. Y que se pueda mejorar la cancha, pero que además la escuela ética, que tiene una casa muy pequeña, pueda tener como su propio edificio en donde podría funcionar la escuela y el jardín de infantes de gestión social. El proyecto estaba listo, presupuestado, y una cooperativa de mujeres, digamos, trabajadora era la que iba a hacer la obra. En el momento de firmar la adjudicación, la municipalidad lo demoró. La inflación hizo lo suyo, prorrogando veces y veces y veces, hasta que sigue como stand-by. Lo mismo sucedió con otro de los proyectos, en donde se consiguió el suelo por esta ordenanza que hablábamos recién. Se hizo el proyecto para que la planta láctea de la Resistencia no solamente pudiera procesar lo que producía el tambo, sino en una red de pequeños tamberos de la región, esos que están cascoteados, esos que están desapareciendo, vendiera a precio justo acá y poder procesarle los productos en común. El financiamiento no llegó. Como que tampoco terminó llegando para lo que era una de las apuestas más grandes, esto de poder generar un centro de inclusión deportiva, el club del barrio como para política, digamos, de inclusión por el deporte, que pudiera tener como esta referencia de los ídolos locales que terminaban de salir campeones mundiales, pero también porque los terrenos que se consiguieron para esto eran los que estaban en el borde del canal. Eso que si nosotros si no le damos uso se termina ocupando, pero si le damos uso se terminan como protegiendo. Y eso era lo que podíamos hacer. La parte dura estaba más arriba y esta acá no es lo mismo que se te inunde tu casa a que se inunde la canchita de fútbol o un par de parrilleros. Eso era lo que le empezaba a dar el inicio y el puntapié al proyecto del Parque del Canal Ibarlucea. Aquello que Manicel iba a poder nombrar de que vivía con orgullo en Somoza y el río, porque frente al río aparecía ese parque que estaba proyectado. El agua es terreno de disputa. El agua es terreno de disputa y se disputa con actores múltiples, con actores desiguales, en coyunturas diferentes y en coyunturas desiguales. Queda por delante ver qué es lo que va a seguir viendo este chico del jardín, digamos, a futuro. En su realidad o en aquella otra que está a unas cuadras de todo ese lugar. Los tiempos no son buenos para que sucedan ciertas cosas, pero eso no permite bajar los brazos,
Porque si algo hemos aprendido en épocas que, como vos decías, estamos más blancos, pero con algunas ideas que todavía siguen persistiendo, hay ciclos de ilusión, transformación, frustración y otra vez ilusión. Hay una película de Kinky Duke que viene más o menos con los ciclos de la vida, que tiene como esta misma lógica y con la cual quería cerrar. Fue ilusión lo del Parque España, fue ilusión lo de, digamos, lo de Nuevo Alberdi. Fue una parte de transformación que por ahí te cambia y te genera frustración. Pero es necesario reponerse desde el lugar donde esté, desde lo técnico, de lo político, de la organización social, de tus responsabilidades como funcionario, como estudiante que te está formando y que tenés que salir a una cancha que está jodida, está inclinada, y está inclinada para uno, pero está mucho más inclinada para otros sectores sociales. En cada uno de esos lugares en donde el territorio está en disputa y donde el agua y el territorio están en disputa, hay un espacio de oportunidad para poder hacer que las cosas se parezcan más a nuestros sueños, a nuestras utopías, que no tenemos que dejar caer. Gracias.